Raigosa y Sarita Palacio, quien va a moderar esta conversación. María Clara. Ah, bueno. María Clara va a encargarse entonces va a ser la moderadora de esta conversación. Les damos la bienvenida y el espacio es de ustedes. Me dejan al lado. Bueno, este es un espacio muy importante porque es el espacio de las conclusiones. Yo creo que uno cuando viene a un espacio como este, un congreso, un Innovation Land Summit, como el de esta jornada, 2 jornadas, 2 días, siempre tiene que llevarse algo muy importante. Y yo quiero que concluyamos, con estas 3 personas ya se los voy a presentar, pero quiero que concluyamos para 2 cosas. Uno, para que nos quede muy claro para qué innovamos. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque siempre nos pegamos de las tendencias de inteligencia artificial, innovación, allá innovan. Pues, ¿pero qué? ¿Qué hay de fondo? Porque tiene que haber una cosa de fondo mucho más valiosa. Y yo creo que en estas 2 jornadas nos hemos dado cuenta de eso. Y dos, ¿qué pasa después del Innovation Land Summit? Porque uno también viene acá a aprender muchas cosas, pero yo creo que nos tenemos que comprometer como empresarios a hacer y a tener un plan de trabajo asociado a los aprendizajes que tenemos acá. Yo creo que eso es lo más valioso. Y una tercera cosa, que será la última pregunta que les haré, y es qué diferencia hay entre las conclusiones de hace un año y las de este momento histórico y coyuntural que tenemos hoy. Tenemos a Alejandro Laya, que es nuestro gerente, a Santiago Pinzón, el vicepresidente de Transformación Digital, y tenemos a Andrés Raigosa, el director de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración. Yo voy a empezar con una cosa que me gusta mucho y es el tema del talento. Y sobre todo que es como lo que hoy nos amenaza un poco, se lo voy a preguntar, perdón, a Santiago, nos amenaza un poco por ese tema de la inteligencia artificial. ¿Y cuáles serían entonces, o qué concluimos después de estas 2 jornadas, los retos que tenemos hoy en esa materia? Tenemos retos hoy con el tema de la inteligencia artificial, amenaza o no amenaza esa transformación, ¿dónde estamos parados en temas de talento? Cuéntanos qué concluimos ahí. Andrés. Santiago. Listo. No, primero quiero aprovechar porque yo sé que estamos en un momento fuerte antes del almuerzo y agradecerle a todo el equipo de la ANDI, todas las personas que hicieron posible de diferentes áreas. Ustedes saben que aquí tenemos 3 áreas de la ANDI: innovación, emprendimiento y transformación digital. Hacer este evento, no voy a decir todos los nombres porque creo que quedo corto para agradecerle, pero es el tema talento y ahí lo relaciono en la lógica de cómo hacer realidad muchas cosas en términos de educación, y tú que estuviste en Sapienza lo sabes muy bien. Yo diría 4 cosas en principio. Es muy desafortunado que el Plan Nacional de Desarrollo no tenga en este momento el tema de bilingüismo y el tema de habilidades digitales, porque si tenemos este reto de lo que nos contaba David de la apropiación tecnológica de inteligencia artificial, creo que el mensaje, o uno de los principales mensajes de hoy es ser más creativos en la transformación de la educación. Y ahí tenemos un reto en el SENA, tenemos un reto en las universidades, tenemos un reto a nivel de las ciudades, y creo que logramos transmitir acá la importancia de ser mucho más creativos para que logremos conseguir más talento en esa realidad de todas las organizaciones. El segundo, creo que también el tema de talento es que tiene que ser una realidad de diversidad. No es solamente los ingenieros, no solamente los técnicos, y lo hablo mucho desde la lógica también de la industria digital. Creo que aquí entendimos con la charla que estaba hablando, se me olvidó el apellido del speaker en temas de diversidad, que es antropólogo, Dungan, creo que era ese el apellido, Duragan, la importancia de esa lógica de inclusión y diversidad. Tercero, el tema de mujeres. Me pareció campeón que David mencionaba el tema de eliminar los sesgos y de la inteligencia artificial mal educada o con ese tipo de vallas, y cómo detrás de eso, para efectos de lo que tenemos también como sociedad, un reto muy grande en liderazgo. Y el cuarto, diría que precisamente lo que tenemos es una capacidad con Karen, por ejemplo, de más emprendedoras, poder tener mucho más emprendedoras como tú o otras que puedan demostrar y ser referentes. Bueno,
Santiago, eso me conecta con algo que le quiero preguntar a Alejo. Tiene que ver también con una información que recibimos en esta jornada y con la primera pregunta que les hice, pues ¿para qué innovamos? Yo quisiera saber tú cómo ves los temas de innovación relacionados con algo que yo creo que nos compete, es urgente que lo pensemos y es el tema de sostenibilidad. Creo que estamos ya un poco lejos de pensar solo la innovación para hacer buenos negocios. ¿Por qué se relaciona con la sostenibilidad? Bueno, primero, gracias a todos los que nos acompañan a este último bloque, que han aguantado muy bien ahí con su apoyo. Estamos pues contentos de que aguanten estos 5 minuticos más antes de ir a almorzar. María Clara, yo creo que aquí es clave y todos vimos y nos quedaron unos mensajes muy fuertes alrededor de ese lugar donde se cruza la sostenibilidad, la necesidad que tiene el mundo de avanzar hacia esa sostenibilidad, transición energética, cambio climático, cuidado ecológico, protección del ambiente, pero sobre todo las inmensas posibilidades que hay del otro lado, el lado, digamos, nuestro que nos reúne, que es el lado empresarial y emprendedor, de proveer soluciones nuevas para ese futuro que es ya. Pues son metas que vemos a 2040, 2050 en los países, pero que ya eso pues, es en 20, 30 años que va a suceder. Entonces hay ahí un cruce de caminos súper importante para las siguientes décadas de la innovación corporativa, la innovación de los emprendedores, que es buscar o prever esas soluciones. Ese es como un primer gran norte. Y el segundo es porque simplemente también como humanidad, como sociedad lo necesitamos. O sea, una parte fundamental que ya somos conscientes es que necesitamos corregir unos rumbos que si no los corregimos, pues las condiciones para la vida humana en el planeta pues no van a ser posibles. También hay un tema de supervivencia, de cómo lo desarrollamos. Y Colombia tiene todo el potencial para desarrollarlo. O sea, una de esas grandes fronteras es sin duda una de ellas la energética, y el mundo se está moviendo en desarrollar nuevas fuentes de energía. El hidrógeno limpio es una de ellas. Y Colombia aparece en ese top mundial de posibles lugares para producir hidrógeno limpio como uno de los 3 lugares del mundo más competitivos. Tenemos sol, tenemos agua, tenemos energía solar abundante, y esas son las 3 principales fuentes para la producción de hidrógeno limpio. Entonces hay una cantidad de posibilidades en desarrollo tecnológico, en innovación, en emprendimientos, en nuevas organizaciones de cara a ese desarrollo. Entonces hay un primer mensaje y es que nos llevemos ese pensamiento permanente de cómo podemos ser esos grandes proveedores de esas nuevas soluciones que el mundo que se está moviendo hacia la sostenibilidad va a necesitar, está necesitando y va a demandar de manera gigantesca. Bueno, y ahí también voy a enlazar con algo que le voy a preguntar a Andrés. Prepárate. Tiene que ver con precisamente esas correcciones que tenemos que hacer. Eso me lleva a pensar también en una forma distinta de hacer negocios, donde la sostenibilidad es importante. Y hablemos de algo que no es tan común. De hecho, uno cuando lo van a entrevistar, pues habla un montón de todo lo que tiene, lo que ha hecho, lo que ha logrado, sus títulos, sus diplomas, etcétera. Pero habla poco de los fracasos. ¿Cómo los fracasos son tan importantes en este mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, en el mundo, de hecho, de la innovación? ¿Cómo capitalizarlos? ¿Por qué son tan relevantes? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta hora estelar. ¿Vieron afuera ese escenario que decía así la cagué? Este año tuvimos la oportunidad de pilotear espacios así para compartir cagadas. Y eso es tal cual, un fracaso. Porque los fracasos se esconden. Y además, Guillermo del Toro decía, no hay nada tan verdugo como lo es el éxito. Y además es fácil mostrar los éxitos. Pero detrás de todo eso, ese éxito es la punta del iceberg de una cantidad de cosas que están sucediendo en la creación de empresa, Mario. Hace 2 semanas tuvimos el primer encuentro en Bogotá que vamos a traer también a Medellín. Ya lo hablamos, vamos a hablarlo con Confama seguramente, y es la posibilidad de empezar a hablar de cosas que se ocultan o que están siendo tabúes en la creación de empresa, como los fracasos, pero también la salud mental. Tenemos datos de Y Combinator que nos dicen que montar negocios o los emprendedores son más proclives a sufrir enfermedades o a tener deterioro en su salud mental.
Entonces queremos empezar a tener esas conversaciones que ponen dedos en la llaga con los empresarios, con los emprendedores. Y en esas conversaciones salen historias como las que escuchamos ayer y como las que escuchamos hace unas semanas, en las que definitivamente, como gran conclusión de este espacio, hay que hablar. Y hay que hablar también de lo que significa, decía alguien de la Andy del futuro en la reunión de hace unos días, qué significa despedir personas, qué significa dejar ir un empleado, qué significa que mi empresa se quiebre, qué significa fracasar rápido y barato, que es algo que nos dicen mucho en el mundo del emprendimiento. Entonces, esa es la importancia, y es que si no nos lo contamos, no vamos a aprender. Alguien decía, no sé, esta mañana en la conferencia que escuchamos al inicio de la jornada, que la inteligencia artificial simplemente está trabajando permanentemente en aprendizajes constantes y en pivotes. Y esos pivotes que hace, de las metidas de pata que hace, le propulsan hacia adelante a entender mejor y a aprender mejor. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. ¿Cuánto estamos aprendiendo de las metidas de pata? ¿Cuántos amigos y amigas tenemos que las han tenido y que los hemos acompañado? Y una de las grandes conclusiones para cerrar este punto es, aquí en este momento del Innovation Land Summit, eso brilla y tiene mucha más importancia o la misma importancia que el éxito. Entonces, invitadísimos todos a contarnos cómo nos sentimos, pero también en dónde nos hemos equivocado y qué hemos aprendido. Eso me parece impresionante porque creo que va mucho a la respuesta de esa pregunta que les hice de cuál es como la diferencia entre las conclusiones de nuestro Innovation Land Summit del año pasado, que estábamos hablando el año pasado y que se pone hoy sobre la mesa. Hoy se pone sobre la mesa el fracaso, hoy se pone sobre la mesa la sostenibilidad, y es que la sostenibilidad no es solamente un tema de cambio climático, también es un tema de salud mental, de cómo sostenemos una empresa, pero a través de la salud mental, pues no podemos obviar que eso es un tema que hoy lo tenemos que tratar sí o sí. Y esos temas que acabaste de mencionar, pues van en sintonía con eso. Pues, ¿qué creen que ha cambiado en el contexto de nuestro mundo, que hoy hablamos de innovación en estos términos y el año pasado hablábamos en otros términos? No sé qué recuerdan ustedes, que me parece bacano que siempre cada año estemos viendo qué ha pasado. Sin orden, al agua. ¿Los días tenías un orden? No tengo un orden. Primero Tú tienes muchas ganas de hablar. Los otros me abrieron los ojos, como fue pucha. Los mayores, primero los mayores. Adelante, Santiago. No, me entiendes, pero bacana la pregunta, y siquiera también que le hiciste, María Clara, porque yo creo que aquí tenemos personas que es primera vez que vienen a Innovation y dice, esta gente lleva 9 versiones, 9 años hablando de lo mismo. Sí y no. Sí llevamos 9, 10 años hablando sobre la importancia de la innovación para el desarrollo empresarial, el desarrollo de las empresas, construir un mejor mundo para todos, el cruce de caminos con el emprendimiento innovador, con la transformación digital. Y el año pasado, en nuestro Innovación año pasado, tuvimos un tema central. Este año el tema central todos vimos que era, como el eslogan lo dice, el futuro. Pensar el futuro, herramientas para el futuro. Cada año tenemos un elemento que va como cohesionando eso. El año pasado fue el primer Innovation que hicimos luego de pandemia. Durante pandemia no lo hicimos digital, porque este evento es un evento que también buscamos las conexiones, el tema humano, y fue una decisión dura en el equipo. Dijimos, no lo hagamos digital, pareciera natural haberlo hecho virtual porque era un tema de innovación, pero no lo hicimos, y nos encontramos el año pasado con un tema central que era la digitalización, transformación digital. Esa era la cuarta revolución. Y ese fue el eje central de todo. Y yo diría que eso no es que haya desaparecido de la conversación, ni mucho menos, eso sigue estando allí, pero nos puso a trabajar en cómo hacer más visible, más profundo la adopción de tecnologías en las empresas, y de allí nació un poco un resultado que vimos este año, que fue todo ese Colombia Tech Report, de todo ese boom de emprendimientos que cruzan la vertical tech, health tech, fintech, edtech, todo eso. Y creo que nos sentimos
no autores ni mucho menos, pero que sí abonamos un poquito, ponemos una pieza en el escenario, en la conversación, y luego los años siguientes vamos viendo eso cómo evoluciona. Yo espero y sueño que seguramente el año próximo, los siguientes años, vamos a ver cómo las empresas, los emprendedores asumieron esto y crearon en sus empresas unidades de prospectiva, unidades de visualización del futuro, técnicas de proyección del futuro, y eso lo empezamos a incorporar eventualmente en los éxitos empresariales, o como dijo Andrés, los vemos allí en Así la cagué contando porque no les fue bien. Entonces un poco eso es lo que estamos buscando, y el año entrante el tema va a ser otro, pero es el cruce de caminos en la innovación con otro tema que seguramente pues va a emerger en este año fundamental. Sí, yo iba a decir que, y hemos hablado con varios de los asistentes, que es difícil hacer el cambio cada año, porque hay muchos temas de emprendimiento, muchos temas de innovación y claramente de transformación digital. Yo diría que sí hay un contexto distinto, y por eso la palabra futuro, porque estamos arrancando unas circunstancias también de fondo, y es un nuevo gobierno, unas nuevas políticas, vienen unas elecciones regionales, vienen nuevos gobernadores y nuevos alcaldes, entonces también es cuál es el futuro local, regional o de país. Y por eso conectaba con el primer comentario, porque detrás de eso también es el tema del liderazgo. Yo creo que hubo mucho énfasis en este ejercicio del Summit del Futuro, y es la importancia del liderazgo en las diferentes instancias. El liderazgo en el emprendimiento, el liderazgo a nivel de lo que puede ser el corporativo, de esa comunicación entre equipos para que haya más liderazgo, el liderazgo que se tiene que materializar en cosas muy concretas en términos de eso sí cambia y tiene impacto social, eso sí tiene una huella para efectos de lo que puede ser el trabajo de día a día, y eso es lo que yo creo que deberíamos llevarlo para ustedes pasado mañana. O sea, el lunes, ¿qué van a hacer con la información que les dimos? Los 3 puntos claves, bien sea por los talleres, yo estuve en el de gestión del cambio y aprendí unas cosas muy valiosas en términos de lo que es llevar a la cotidianidad de los espacios de innovación, esos comités o esas reuniones que van a tener y les van a preguntar qué pasó en este evento y qué encontraron, llévelo y materialícelo, y si no lo hace la próxima semana, pues ahí tenemos un problema nosotros también. Y es como detrás de esto sí influyó. Y eso es la retroalimentación. Por eso la encuesta es tan valiosa, porque de ahí salen muchos temas. Por ejemplo, Así la cagué fue parte de cosas distintas que nos dieron el año pasado para poder hacer. Entonces el tema del liderazgo yo creo que es crucial en cualquiera de las realidades, en cualquiera de las organizaciones, pero que nos implica mucho para lo que es construir el futuro. Yo solo les quiero decir algo, porque la gente generalmente nos invita a hablar en charlas a los Andy del futuro, y siempre repito la misma frase porque me gusta que quede como esa diferencia de verdad en la cabeza de todos nosotros, en la recordación. Bueno, que va de la mano también con otra que digo mucho porque parezco como un libro de refranes, y es que uno recuerda lo que lo emociona, ¿sí? Y las emociones son muy importantes en esto, por eso lo de las cagadas está relacionado con desarrollo e innovación, y eso es algo que este año sí hicimos y lo materializamos como se dice. Pero una cosa que quiero que de verdad, de forma muy vertical, nos llevemos de esa diferencia del año pasado acá, es que definitivamente el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y esos hacedores de futuro somos todos y son ustedes. Estas herramientas que les presentamos los 2 días no son más que medios para algo. La innovación es un medio para algo, el emprendimiento es un medio para algo. Logren con esas herramientas, con nosotros o con sus equipos o en su casa, hacer cosas para hacer el futuro lo que Kirsten nos dijo, una oportunidad de cambio. Y así suene a frase política, el futuro es el lugar de los cambios radicales. Es el único lugar donde los cambios radicales son posibles. Entonces es un llamado a la acción. Y el llamado a la acción es muy claro, y es, venga, esas herramientas, ¿cómo estoy dispuesto a fracasar con ellas rápido y barato? ¿Cómo estoy dispuesto a pilotear con ellas cosas en mi oficina, con mi equipo de trabajo, con mi compañera o mi compañero? Y al final del día uno decir, venga, ¿qué nota? O sea, el futuro lo creé a partir de unas evidencias. Si ustedes y yo estamos hablando de inteligencia artificial hoy, créanme que es demasiado tarde quizás para muchas otras cosas. Entonces no nos dejemos coger la tarde para surfear esa ola y transformarla. Eso no está pasando en Estados Unidos o en Japón, está pasando en Colombia. Hay emprendedores entre ustedes que están haciendo inteligencia artificial exportable, que están haciendo cosas increíbles. Así que crean que aquí están pasando cosas. Y segundo, esos talleres de esta mañana, ahorita que hagan la encuesta todos y todas bien juiciosos, díganos qué tenemos que aprender de cosas que ustedes nos han dicho, de cómo les pareció esa información.
para poder llevar al evento del año entrante cosas como esas ya más pivoteadas, digeridas, diseñadas, y eso será solo gracias a ustedes y a la co-creación. Bueno, gracias Alejandro, Andrés y Santiago. Yo creo que ya es el momento de terminar. Vamos a concluir este espacio. Muchas gracias a ustedes por venir, pues y a ustedes por generar estas reflexiones que creo que son muy importantes para que nos vaya bien a todos y no se les olvide que vamos a seguir hablando de innovación, pero sobre todo para esa sostenibilidad que la tenemos que tener en la cabeza. Muchas gracias y disfruten el almuerzo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que todas las memorias llegarán a sus correos, pero hay algo importante antes de que ustedes van saliendo, recordarles que para nosotros en la ANDI es muy importante el tema de la sostenibilidad. Y por eso sabemos que la realización de eventos es una fuente importante de emisiones de carbono que realizamos mediante la huella de carbono con alianza con Gaia Servicios Ambiental, y se va a hacer una realización de compensación de la huella de esta versión de Innovation Land Summit por medio de la siembra de 1.100 árboles. Adicionalmente, les vamos a recordar que la escarapela que ustedes tienen en este momento es germinable, así que podrán sembrarla para así contribuir a la mitigación del clima, el cambio climático. Pues agradecerles nuevamente por habernos acompañado, por haber estado acá, y nuevamente a todos muchas gracias. Quienes confirmaron asistir al almuerzo de Ecopetrol y David Trejo los esperan subiendo las escaleras. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos, por estar acá. Esperamos vernos en una próxima versión. A todos los estamos esperando arriba para que podamos almorzar y darle cierre entonces a Innovation Land. Feliz tarde.